Ya. En esta presentación lo que vamos a exponer ahora es comentar sobre otra forma de poder trabajar con un conjunto de elementos. ¿Ya? Para ello vamos a crear otro proyecto, perdón, no otro proyecto, sino que en el mismo proyecto en el cual estamos, una main class que le vamos a llamar lista o listas, de esa forma. Y vamos a explicar el concepto de listas o arreglos dinámicos. ¿Estamos? ¿En qué consiste el concepto a diferencia de un arreglo común y corriente como lo hemos estado definiendo en los ejercicios en los videos anteriores? Es que la diferencia con una lista es que el arreglo, cuando nosotros trabajamos con un arreglo, ¿cierto? En el arreglo, ¿cierto? Nosotros podemos declarar, por ejemplo, este arreglo de 1, 2, 3, de 4 elementos, y una vez que se declara de 4 elementos, el tamaño o la cantidad de elementos que puede guardar el arreglo es fijo. Es decir, yo en una primera casilla puedo guardar ese valor, posteriormente en ese valor y así. Pero estamos limitados a esos elementos porque el arreglo fue creado con esa cantidad de valores. ¿Ya? Cosa que no podemos hacer en tiempo de ejecución es poder ir agregando elementos, es decir, agregar una casilla más, por ejemplo, con un arreglo común y corriente no lo podemos hacer. ¿Ya? Por ejemplo, si quisiéramos insertar un elemento entre estos dos que están acá, tampoco lo podemos hacer con un arreglo común y corriente. En este caso necesitamos manejar otro concepto de colecciones, como lo es el concepto de arreglos dinámicos, y existen varias clases que trabajan con arreglos dinámicos o que nos permiten simular estos arreglos dinámicos. Uno es la lista, perdón, el array list, que es una clase, ¿ya? Por otro lado tenemos otra clase que es la linked list, ¿ya? Existen los hash set y existen también un conjunto de clases que en la medida que vayamos avanzando vamos a irlas trabajando, si es que es necesario también irlas revisando, ¿ya? O conociéndolas para ver el significado, ¿cierto? Y cómo trabajarlas cada una, ¿ya? Pero una aplica el concepto de listas enlazadas. Si alguien ha tenido o alguien ha interactuado o ha programado, por ejemplo, desde el punto de vista de lenguajes estructurados como lo es C, programar listas enlazadas o el trabajo con pilas y colas, acá en Java eso ya está todo programado, es decir, existen métodos que nos hacen el trabajo sin necesidad de poder nosotros crear esos métodos. En C o en el lenguaje C uno tenía que programar los métodos agregar, eliminar, insertar, etcétera, pero acá viene ya todo predefinido y en el fondo lo que tenemos que hacer es conocer cada uno de los métodos asociados a los arrays. En primer lugar, una lista, para poder trabajar con listas es necesario que importemos, ¿ya? Y en este caso vamos a importar la java.util, ¿ya? Donde se encuentra el scanner, ¿cierto? Aquí vamos a trabajar con una clase llamada ArrayList, ¿vale? De esa forma. El ArrayList, en el fondo, ¿cierto? Para poder trabajar con una lista dinámica o un arreglo dinámico, ¿cierto? Es necesario crear un objeto. Y la sintaxis para poder crear un objeto es de la siguiente manera: lista igual a new ArrayList. ¿Vale? Ahí. Entonces, la gracia de crear una lista es que nosotros podemos agregar a esta lista objetos, ¿ya? La lista trabaja necesariamente con objetos y obviamente cuando nosotros asignamos o guardamos elementos enteros, por ejemplo, quedan almacenados en la lista pero como objetos integer. Por ejemplo, si nosotros almacenamos un booleano, queda como un objeto booleano, y etcétera. Como está definida esta lista, ¿ya? Si se fijan, cuando uno crea la lista no dice cuántos elementos va a tener la lista, porque esos elementos en el fondo, en la medida que funcione nuestro código, se pueden ir agregando elementos, como también se pueden ir eliminando elementos, ¿ya? Entonces, como está definida la lista de esa forma, la idea es que más adelante nosotros nunca podamos crear una lista de esta manera. Tiene que ser de un cierto tipo también. Si la lista está creada de esta forma,
¿qué pasa? Pasa lo siguiente, nosotros podemos agregar a la lista, hay un método muy importante, que es el método que lo vamos a conocer a continuación, que es el método add, ¿vale? El método add lo que hace, permite, como está definido de esta manera la lista, ¿cierto? El método add, fíjense que aquí tenemos la descripción, agrega en este caso un object y devuelve un valor booleano, verdadero o falso, si agregué o no agregué el elemento, ¿vale? Generalmente uno no trabaja con el booleano porque automáticamente sabe que se va a agregar, y cuando uno agrega un elemento siempre se van agregando al final. Por ejemplo, si nosotros creamos la lista con esta estructura, nosotros podemos agregar a la lista, por ejemplo, Java, ¿vale? Podemos agregar a la lista .add, ¿cierto? Podemos agregar a la lista un 100, ¿cierto? No así con el arreglo, ¿cierto? El arreglo, nosotros decíamos arreglo de números enteros, y que teníamos que hacer, agregar solamente números enteros, o los elementos del arreglo eran números enteros. En cambio acá, ¿cierto? Nosotros cuando agregamos valores podemos agregar lo que queramos. Por ejemplo, podemos agregar a continuación un decimal, por ejemplo 3.14, por ejemplo, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Ahora, a diferencia del arreglo, ¿cierto? Cuando nosotros queríamos mostrar los elementos del arreglo, era necesario crear un método llamado mostrar, ¿cierto? La lista está como más optimizada en ese sentido, porque si nosotros colocamos un show lista, ya, perdón, ahí, y ejecutamos este código, ya, from file, nos muestra automáticamente la lista con los valores que tiene o que han sido agregados. Siempre, ¿cierto? Se van agregando, si hay un elemento que se va a agregar a la derecha. Es decir, primero agregamos Java, posteriormente 100 y posteriormente 3,14, ¿vale? Entonces si agregamos otro elemento cualquiera, por ejemplo lista.add, aquí vamos a agregar cualquier cosa, por ejemplo vamos a agregar el año 2013, lo ejecutamos, al final se va a agregar 2013, ¿vale? De esa forma. Entonces da lo mismo los valores que yo quiera agregar. Obviamente no es una buena práctica tener distintos tipos de datos en una colección. La idea es que eso se pueda ir separando, ¿ya? De esa forma. Entonces ese es el primer método. El método add lo que permite es que nosotros vamos a poder agregar elementos a la lista, ¿ya? Y siempre se van a agregar al final. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar un elemento, por ejemplo, o quisiéramos agregar un elemento entre Java y 100, ¿ya? Tendríamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que quiero o que queramos escribir aquí, ¿cierto? Por ejemplo, la versión de Java, ¿ya? Entre este y este. Entonces si nos vamos aquí al Excel, ¿cierto? Tenemos hasta el momento en nuestra lista Java, ¿cierto? Ahí, Java, ¿cierto? Tenemos el método 100, ¿cierto? De esa forma. Y tenemos 3,14 y tenemos también 2013, ¿cierto? Esos valores. Entonces nosotros queremos que acá queremos insertar, eso es el concepto clave. No queremos reemplazar el 100 por otro nuevo elemento, sino que lo que queremos es insertar un elemento. ¿Qué hacemos en el Excel? Insertamos, ¿cierto? Y se agrega, fíjense en el cambio, se agregó otro elemento y los demás se corrieron hacia la derecha, ¿cierto? Entonces eso es lo que básicamente hace la lista acá. Entonces obviamente qué posición, porque una cosa muy importante es que la forma de trabajo de la lista es idéntica a un arreglo, es decir, las posiciones o los índices parten desde la posición 0, ¿estamos? Entonces nosotros tenemos que indicar que en la posición 1 se inserte un nuevo elemento. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la posición 0 es esta, ¿cierto? Ahí. Entonces la posición 1 quiero que se inserte algo y los demás se corran hacia la derecha. Entonces ¿cómo hacemos eso? Con el mismo método lista.add, ¿ya? Pero este método está sobrecargado. Si hacemos un control espacio, fíjense que el método add, control espacio, ahí tenemos que indicar un entero, el índice, donde queremos colocar el valor, y posteriormente el elemento.
Ya, por ejemplo, en la posición 1, es decir, de acuerdo al Excel, aquí vamos a agregar el elemento, por ejemplo, una versión de Java, la versión 6. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros lo ejecutemos, esto, ¿ya? Lo que va a hacer es que se va a insertar un nuevo elemento entre Java y 100, haciendo referencia muy a lo que acabamos de hacer con el Excel, ¿vale? Entonces, de esa manera, no es que se reemplace el valor que estaba en esa posición, sino que se corre ese valor, el valor que estaba en esa posición se corre hacia la derecha, ¿vale? Ese es el método ADD. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera colocar un elemento al principio, puede hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera al principio, tendría que indicar la posición 0. La posición 0 y un valor cualquiera, por ejemplo, esta es una demo, por ejemplo, primero. ¿Vale? Un valor cualquiera. Entonces, de esa forma, se va a agregar el primer elemento, llamado primero, y los demás, si se fijan, Java no se modificó, sino que se corrió hacia la derecha. Entonces, esos son los dos métodos muy importantes. Otro método importante, que si bien estamos imprimiendo la lista, nosotros también podemos saber cuántos elementos actualmente tiene la lista, y el método que nos permite saber cuántos elementos tiene la lista es el nombre del objeto de la lista y el punto size. ¿Estamos? De esa manera, cuando nosotros ejecutemos, ¿cierto?, tenemos que hay 6 elementos hasta el momento en la lista, ¿vale? Es como el len dentro del arreglo, ¿vale? Ahora, existen obviamente muchos más métodos. Por ejemplo, aquí podríamos preguntar, por ejemplo, uno de los elementos también es la lista.size, ¿cierto? Por ejemplo, si quisiéramos sacar un elemento en particular de la lista, por ejemplo, acá vamos a imprimir, por ejemplo, un elemento de la lista. Por ejemplo, quiero saber, con el método get, nosotros podemos sacar un elemento de la lista, ¿ya? Por ejemplo, si colocamos get y colocamos la posición 2, ¿qué debería imprimir? Entonces, 0, ¿cierto? Obviamente hay que fijarse bien en esto, ¿ya? Porque obviamente esto, si no miramos esto, estamos mal, porque aquí estamos insertando también elementos, y obviamente este no es la posición 0. Si nos fijamos acá, la posición 0 es primero. Entonces, si vamos a mostrar el número 2, tenemos que fijarnos en esto, ¿ya? Finalmente. Entonces, si nos fijamos acá, posición 2, 0, 1, 2. Es decir, debería mostrar JSE 6. Si lo ejecutamos, ¿cierto?, nos va a mostrar JSE 6 porque esa es la posición 2, ¿vale? No es que aquí sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Porque en estas dos últimas líneas lo que se está haciendo es insertar elementos antes, ¿cierto? Como es acá y este, ¿vale? De esa forma, ¿vale? Entonces tenemos el método get. Obviamente también nosotros podemos hacer o podemos modificar la lista. Por ejemplo, acá lo voy a hacer para que lo podamos revisar acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero modificar? Y para poder modificar un elemento, no insertar, ¿ya?, sino que modificar, se tendría que hacer lo siguiente: set, en donde tenemos que indicar la posición. Por ejemplo, yo quiero modificar la posición 1, que en este caso vendría siendo 0, 1, que es Java, ¿ya? Vamos a modificar la posición 1 y el valor que le quiero dar, por ejemplo, inclusive puede ser hasta un número. Por ejemplo, 1000, ¿vale? Vamos a ver si nos deja. Ejecutamos y si se fijan, la posición 1, que era Java en un principio, ¿cierto?, cambió a 1000. Entonces, con esto, con el método set, nosotros estamos modificando lo que está en la casilla, ¿ya? Y lo que estamos haciendo acá es, por ejemplo, acá es agregando un elemento al final, siempre al final,
todo esto de aquí, y aquí lo que estamos haciendo es insertando un elemento en la posición indicada, ¿vale? Entonces esos son los conceptos que hay que ir trabajando. Y en lista.size, ¿cierto? Aquí lo que estamos es obteniendo el tamaño de la lista, de esa forma. Y aquí estamos sacando un valor en la casilla con índice 2, ¿vale? De esa forma. Entonces, algunos de los métodos que acabamos de explicar son el método agregar, ¿vale? Que posteriormente se va a hacer con una función, ¿cierto? El método modificar, el método que imprime la lista, pero también la idea es que nosotros podamos recorrer una lista, ¿ya? La cantidad de elementos que tiene la lista, y posteriormente el get, que nos sirve para poder sacar un elemento de la lista, porque esa es la impresión por defecto, si se fijan, ¿verdad? Pero también nosotros podemos recorrer una lista, ¿ya? Una lista, ¿vale? Entonces, para poder recorrer una lista es necesario, adivinen, un ciclo, en donde en vez de colocar acá arreglo.length, ¿cierto? Que era el tamaño, simplemente acá se debe colocar lista.size. Y si quisiéramos, por ejemplo, mostrar cada uno de los elementos que están aquí, pero hacia abajo, podríamos hacer lo siguiente, un sort, ¿cierto? Y aquí sacar los elementos, ¿cierto? Con get, e indicamos la posición y. Algo muy similar a lo que hacíamos con el arreglo era, ¿cierto? Arreglo day, ¿cierto? Eso era lo que hacemos con el arreglo. Y con la lista, simplemente la diferencia es que la lista trabaja con métodos, todo con métodos, y el arreglo trabaja con estos paréntesis cuadrados junto con su posición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora si lo ejecutamos, van a aparecer los mismos valores, pero, ¿cierto?, recorridos hacia abajo, ¿vale? Entonces nos imprime la lista, nos imprime la cantidad de elementos, el elemento ubicado en la posición 2, y posteriormente los 6 elementos hacia abajo, ¿ya? Obviamente la idea es trabajar esto mediante funciones. También vamos a tener que poder realizar búsquedas, ¿ya? Vamos a tener que realizar búsquedas, crear métodos, ¿ya? de búsqueda, métodos que sume, etcétera, ¿ya? Entonces estos son algunos de los métodos, ¿ya? También nosotros podemos eliminar un elemento de la lista. Por ejemplo, antes de imprimir la lista, aquí vamos a eliminar con el remove, ¿vale? Perdón, lista.remove, vamos a eliminar el, se puso lento un poco el lista.remove, y tenemos que indicar la posición. Por ejemplo, queremos eliminar el primer elemento, ¿vale? Ahí. Entonces el elemento que deberíamos eliminar sería ese, ¿cierto? Ese elemento no debería aparecer si lo ejecutamos a continuación, de esa manera. Entonces vamos aquí y ya no está el remove 0, perdón, el elemento en la casilla 0, que es en este caso primero, ¿vale? Entonces esa es la gracia, que uno puede agregar y eliminar casillas, ¿vale? Versus el arreglo, que es un tamaño fijo. En el siguiente video vamos a explicar los tipos de listas que existen, o sea, perdón, listas de cierto tipo, ¿ya? Por ejemplo, una lista de números enteros, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe crear? Una lista de string, una lista de nombres, o una lista de objetos, por ejemplo, objetos autos, objetos personas, etcétera, ¿vale? De esa forma. Entonces vamos a terminar.